Y seguimos en De Latinos para hablar de estrés. Sí, el estrés que tanto afecta sobre todo al inmigrante, ya sea legal o sin documentos, es un estrés que sin duda nos afecta una vez que dejamos nuestro país de origen y que nos va a ayudar a orientarnos a encontrar la solución a muchos problemas del estrés es el psicólogo José Ramón Ponce. Le agradecemos mucho por estar aquí, doctor. Encantado. ¿Cómo le va? Muy bien. Vamos a hablar de los inmigrantes en general y cómo se traduce el estrés una vez que estamos en un país distinto y especialmente en un país donde el idioma nativo no es el nuestro, no es el español, es el inglés en este caso. Una lluvia de acontecimientos, o sea, de situaciones estresantes rodean al inmigrante. Eso mismo, si estamos en un país con otro idioma, que no es fácil asimilarlo, el hecho de que son costumbres distintas, contextos distintos, quizás hasta clima distinto, posiblemente quizás tenemos peligro de que nos saquen del país, hablando francamente, eso puede ocurrir. Claro. No solamente en Estados Unidos, en cualquier país, porque en México no hay quien pueda quedarse, y en otros países tampoco. Ahora, hay una etapa de duelo, ¿cierto? Cuando la persona llega a ese país nuevo, o ese duelo puede ser evitado en cuanto al sentimiento se refiere. Bueno, lo del proceso de duelo realmente se utiliza para pérdida de familiares. Pero ahora sí hay un proceso de aclimatación, de aculturación, que ese proceso es engorroso, muy difícil. A otro factor estresante que ocurre en el inmigrante es la nostalgia por lo que dejó atrás, los familiares, etc. Ahora, todo esto hay que llevarlo de una manera equilibrada porque si no nos enfermamos. Porque, ¿qué cosa es el estrés? El estrés es un desequilibrio global de todo el cuerpo y la mente producido por una emoción extrema. Extrema, o sea, estar angustiado en un momento por algo no significa que es un estrés. La emoción extrema y que lleva a la no es que lleve necesariamente a la enfermedad, pero sí la puede originar, propiciar, desencadenar o agravar. Ahí es cuando hablamos de estrés crónico o el estrés ya de por sí es algo crónico. No, porque ahí ya eso es aparte. Eso puede ocurrir en el agudo, en el sostenido, en el crónico, en el intermitente, en todos los tipos de estrés. Ahora, el inmigrante sufre mucho por todos estos factores y desde luego, ¿por qué razón dejó su país? Por alguna razón concreta, que es una necesidad vital para él trasladarse a vivir en otro lugar. Claro. Pero es muy estresante y eso puede llevar a una enfermedad física, mental, etcétera, ansiedad, depresión y físicamente, bueno, imagínense, psoriasis, bueno, todas las enfermedades físicas que derivan del estrés, que son una cantidad gigantesca. Claro que sí. Se habla del síndrome de Ulises. ¿Podría hablarnos un poco de ello? ¿Son los inmigrantes todos víctimas de ese síndrome? Es decir, de esa nostalgia de la que usted habla. Todo el mundo que sale de su país y va a otro lugar, y más si dejó a su familia atrás, siente una profunda nostalgia. Me gustaría seguir conversando de esto, doctor. Lo voy a atajar por un momento porque nosotros tenemos que continuar con el programa en De Latinos. Acá en televisión le damos gracias por estar con nosotros, pero vamos a continuar conversando y el resto de esta entrevista usted la puede ver a través de nuestro canal de YouTube. Continuamos con más aquí en De Latinos. Y seguíamos hablando entonces, doctor. Me decía, yo le hablaba sobre el síndrome de Ulises. ¿Es algo científicamente probado? No, más que científicamente probado. Todos los inmigrantes lo hemos sentido. ¿Lo podría explicar para los que no lo conocen de qué se trata? Bueno, eso no requiere mucha explicación. Después que uno nace, crece y se desarrolla dentro de un contexto familiar, social, nacional, y entonces que quede fuera de ese contexto, desarraigado de ese contexto, no es fácil asimilar eso de manera equilibrada porque se rompen muchos circuitos nerviosos cerebrales que habían formado con eso. Muchos hábitos hay que cambiarlos, muchas
hay que enfrentarse a nuevas costumbres que no estábamos acostumbrados. Ya, todo eso es altamente estresante. Doctor, hay segmentos dentro de la población inmigrante, tanto legal como sin documentos, que separan a unas comunidades de otras. Y me explico. Muchas veces el inmigrante llega al país y tiene un plan B. Si no me salen las cosas bien aquí, pues vuelvo a mi país de origen. Al fin y al cabo son ciudadanos de esa nación y deben tener todos los beneficios que esa nación en todo caso le ofrece al ciudadano. Pero tenemos al indocumentado que prácticamente su plan B es un plan de deportación, y cruzar de nuevo la frontera ya sabemos que sería toda una odisea y un riesgo. En el caso de los venezolanos, en este momento, no sienten que hay un plan B, porque prácticamente ese país sienten que desapareció para ellos. ¿Cómo manejar el estrés en estos grupos de inmigrantes, en este momento, por ejemplo? Bueno, ese es uno de los factores más duros, más crudos. El hecho de que no tienes regreso, o sea, que las naves están quemadas, tú no puedes regresar. Eso, los cubanos tuvimos una buena experiencia con todo. Bueno, yo no estuve en esa posición. Yo no puedo entrar a mi país, pero por otras razones, o sea, no me prohíben entrar. Bien, pero los venezolanos y otros, ¿qué ocurre? Que la mejor forma de prevenir los trastornos que puede traer el estrés son dos. Yo lo veo en dos caminos. Uno, lo que yo he puesto en algunos de los libros míos, el principio de exclusión, que es buscar algo que te entusiasme en ese nuevo lugar donde estás. Te entusiasme tanto, que te absorba la atención y te olvides, no que te olvides, pero pase a un plano secundario esa necesidad, algo que te entusiasme, algo que... Ahora, ¿qué puede ser eso? ¿Hasta incluyendo una relación? Pues incluye relación, incluye un estudio, incluye un trabajo, entrar en una universidad, saber que tú vas a lograr un grado educacional que no podías tenerlo en tu país, o un trabajo que no podías hacer en tu país, o una relación en un grupo social, entrar en un grupo social, o acudir es decir, en otras palabras, es un manejo mental para lograr entusiasmo con la nueva situación. ¿Y cómo manejar, en todo caso, doctor, suponiendo las personas ya están en Estados Unidos, están logrando esas metas, tienen metas fijas, específicas, para sentir ese entusiasmo, ya sea de estudio, de trabajo? Sí. Pero ¿cómo manejamos el estrés de nuestros familiares que se quedaron, ya sea en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de los centroamericanos? Sabemos que están en una situación muy difícil. Esa comodidad nuestra, ¿cómo la manejamos sabiendo que nuestros parientes más cercanos están sufriendo? No, tratando de compensarlo, no hay otra forma, y eso ya se sale de lo que es científico, eso entra en el plano práctico. Si tú sabes que estás en esa situación, no queda más remedio que compensarlo de alguna manera con finanzas. No, porque, por ejemplo, el inmigrante indocumentado, que no puede regresar, porque si regresa, como dices tú, efectivamente el plan B es deportación. Pero además, si sale, ya entonces le cuesta mucho más trabajo entrar otra vez. Claro. Entonces, con todos los riesgos que implica. Con todos los riesgos que implica, no queda más solución que compensarlo con dinero, o sea, que trabajar aquí para mandarle el dinero suficiente para que se sienta lo mejor posible, para que por lo menos no sienta que fue en vano la separación familiar. Es decir, que las remesas no solo tienen ese impacto económico de ayuda al que lo necesita, sino que también tienen esa función de aplacar un poco esa agonía. Esa función humanitaria. Humanitaria. ¿Algún otro consejo para cerrar entonces al inmigrante que nos está viendo en este momento de cómo manejar el estrés? Esa es la mejor, o sea, tratar de echar raíces en el nuevo lugar. Ahora, dentro del nuevo lugar, buscar el que más se adapte a nuestras costumbres y donde mejor nos sintamos. Claro. Ya no hay otra forma. Lo demás es esperar a pasar tiempo. Científicamente, lo que es la aculturación y la psicología transcultural y todo eso, lo que plantean eso, hay que esperar a pasar el tiempo que vayas asimilando
el nuevo mundo. Claro que sí, doctor, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Era el psicólogo José Ramón Ponce, a quien le agradecemos muchísimo por sus consejos y su sabiduría.